apóstoles y los discípulos aún predicaron. Ahora, ¿cómo esa promesa se cumple para con nosotros? Bueno, de muchas maneras. Yo creo que hemos podido, como cristianos, y hemos andado con el Señor ya por años, hemos podido ver y comprobar que el Señor ha estado también con nosotros de muchas maneras, no solamente ayudándonos en algo, sino ayudándonos en todo, hermanos. Ahora, Mateo, hermanos, cumplió con su trabajo de probar que su maestro era el rey de Israel. Si echamos a volar un poquito la imaginación, podemos imaginarnos a Mateo, hermanos, cayendo en su asiento, bueno, ahí en su banca de espalda y completando su manuscrito en voz alta. La última palabra que Mateo escribe en el versículo 20 de Mateo es amén. Esa palabra amén significa así sea o estoy de acuerdo. Mateo escribe la promesa de Cristo y el tema es ahí: yo estoy con vosotros siempre hasta que ¿cómo se llama? Hasta el fin del mundo. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Mateo cae, hermanos, sobre su espalda y dice amén. Así es, Señor, así sea, Señor. Estoy de acuerdo contigo, Señor, que tú vas a estar con nosotros. Eso es, si nada más usted echa a volar un poquito la imaginación, se dará cuenta de eso. Así que en esta confianza que Mateo expresa, hermanos, como nosotros como hijos de Dios, y es que vamos, hermanos, a ver esa promesa cumplida en nosotros también, como cristianos del siglo XXI, como hijos de Dios, hermanos, como creyentes en Cristo. Si es que vamos a tener esta bendición, tenemos que hacer algo. Número uno, tenemos que vivir como hijos del Rey en esta generación maligna y perversa, hermanos. Nuestro siglo que nos ha tocado, hermanos, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, el siglo XXI, hermanos, es un siglo malo. Es un siglo, hermanos, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, hermanos. Es un siglo donde el pecado se ha destapado, hermanos, y a la gente ya no le da vergüenza exhibirse. La gente ya no oculta su pecado, hermanos. Es el siglo donde se han hecho legales como el aborto, hermanos, como el adulterio. Antes el adulterio era un delito que se perseguía de oficio, hoy ya no. El aborto, hermanos, un tiempo fue un delito también, hermanos, pero hoy ya es legal. Y pudiéramos señalar otros pecados vergonzosos que se practican en el siglo XXI. Y entonces es aquí donde los cristianos tenemos que vivir como hijos del Rey, como personas distintas, como gente diferente. Hermano, no importa que eso nos acarree críticas, burlas, desprecios, menosprecio. No importa eso, hermano. Dice la Biblia que a Cristo el Señor servimos, hermano. Entonces, si a Él lo crucificaron, si de Él se burlaron de una forma horrible, se puede decir, si a Él lo crucificaron, hermanos, ¿qué tanto nos pueden hacer a nosotros? El himno que acabamos de cantar, hermanos, todas las promesas, dice, grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Ájale. Se me fue el de la computadora. Quería que avanzara a la siguiente, ¿cómo se dice? A ver, Isaac, por favor, a la siguiente lámina. Grandes, fieles, dice, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Ahí déjale. Dice, hablando de las promesas de Dios, dice, en ellas para siempre confiaré, hermanos. Amén. Yo no sé usted, pero más nos vale que confiemos en las promesas de Dios, hermanos. Necesitamos seguir confiando en las promesas de Dios. Una promesa que nunca falla es esa, que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, empezamos, hermano, ahí
con nuestras Biblias. Eclesiastés está adelantito de Proverbios, hermanos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios de la siguiente forma: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hablando, hermanos, de que tenemos que vivir como hijos del rey en esta generación maligna y perversa. Dice el consejo del rey Salomón que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y eso, hermanos, no habla de otra cosa más que de santidad. En todo tiempo, en todo tiempo. Como quiera, hermanos, la vida en este mundo es breve. ¿Qué tanto más cree que podamos vivir? Tal vez los más jóvenes se avientan otros, ¿qué? ¿70 años? Como el hermano Juan Romero, por ejemplo. Sí, otros 70, ya tiene como 70, pues, serían 140, pues qué tanto, hermano. Hermanos, comparado con la eternidad, hermanos, si viviéramos a partir de esta fecha otros 100 años, serían como nada comparados con la eternidad. Entonces vale la pena, hermano, los años que Dios nos dé, como se dice aquí, hermano, echarle ganas, hermano, y meterle fuerza y ánimo y sacrificar si es necesario, o aguantar si es necesario, con tal de vivir en esta generación perversa como hijos del rey. ¿Me entiende, hermano? No como pordioseros, sino como hijos del rey. Porque si usted es salvo, usted es hijo del rey. Filipenses 2:15, mire lo que dice Pablo acá en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Estamos ahí, hermanos, dice: para que seáis como, hermanos, irreprensibles, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ve cuál es la voluntad de Dios para con nosotros como sus hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con usted como hija de Dios, señorita cristiana, hermana? Dice la Biblia que todos debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, que nadie pueda acusarnos con el dedo, que nadie pueda señalarnos y decir: mira, yo te vi aquí, yo te oí, yo te escuché, yo te vi participar de esto que tú bien sabes que no es correcto. Dice la Biblia, en medio de una generación maligna y perversa, y esa es nuestra generación, hermanos. Una generación maligna y perversa, con pensamientos obscenos, con palabras de doble sentido, con intenciones malas. Esa es nuestra generación, hermanos. Una generación de borrachos, una generación de homosexuales declarados y destapados, una generación, hermanos, de gente con malos pensamientos y malas intenciones. Pero aquí es donde nosotros, como hijos de Dios, debemos resplandecer como luminares en el mundo. Hace tiempo, hermano, yo creo que años ya, cuando quien era el presidente municipal, Isidro Chilo, ¿cómo se llamaba Chilo, hermano? Isidro López Villarreal, él era. Hermano Benjamín. Isidro López Villarreal. Él prometió, hermanos, que Saltillo iba a ser, hermanos, la primera ciudad blanca de todo México. ¿Y sabe cuál era el plan, hermanos? De hecho, lo contrató y lo siguen haciendo. Cambiar todas las luminarias a amarillas por luminarias de LED con luz blanca, luz de día.
Y si usted viene, hermano, de Monterrey por el Libramiento, Flores Tapia, y usted, Saltillo queda a mano derecha, Saltillo casi se ve blanco ya, hermano. Una que otra parte se ve todavía amarilla, pero casi nuestra ciudad se mira blanca ya. Y se mira bonito. Siempre cuando uno pasa por una ciudad de noche, hermano, una ciudad, que usted pasa la noche, la ciudad se ve allá al fondo, allá a lo lejos. Y la ciudad, yo me acuerdo cuando veníamos del estado de Guerrero, hermanos, hace 30 años, yo estuve en Monterrey, hermanos, en el año 87, fue mi primer año que llegué a Monterrey. Y hermanos, pasábamos, Querétaro era como un ranchito, hermanos. Yo no me acuerdo de haber visto a Celaya nunca, no sé, hermano. Pero hermanos, aún la ciudad de Morelia, Michoacán, era una ciudad pequeñita. Y cuando veníamos viajando en autobús, el autobús en ese tiempo hacía 24 horas de Ciudad Altamirano a Monterrey. No había autopistas, hermano, con trabajos, había carreteras asfaltadas. Y hermanos, hacía muchas horas el autobús, lo veníamos y mirábamos. Yo me acuerdo, yo miraba en la noche las ciudades y todas se ven amarillas, en la oscuridad, allá abajo se ve la ciudad amarilla. La Biblia dice que nosotros debemos ser como luminares, resplandecer como luminares en el mundo, hermanos. Pero dar una luz, hermano, una luz bonita, una luz que hermano sea atractiva, una luz, hermano, que ocasione la diferencia, una luz que cause la diferencia, hermano. Una luz que se pueda ver en medio de la oscuridad. Si no, no tiene caso. Cristo Jesús lo expresó, no sé cuántas veces hemos leído estos versículos, hermano, pues lo hemos leído infinidad de veces. Porque sabe que, hermano, tengo la convicción en mi corazón que realmente, hermano, si nosotros vamos a permanecer como familias dando un buen testimonio y como iglesia dando un buen testimonio, necesitamos forzosamente hacerle caso a las recomendaciones de Jesús. El capítulo 5, versículo 14 de Mateo, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, hermano, no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Y Cristo eso lo estaba aplicando a sus discípulos, no solamente a los apóstoles. Recuerde usted, hermano, que los apóstoles se contaban por 12, los discípulos se contaban por miles, hermano. Cuando Cristo dice ustedes son la luz del mundo, se está refiriendo lógicamente a sus apóstoles y a sus discípulos, a toda la congregación. Ahora ellos ya murieron, ya están con el Señor. Pero hoy la responsabilidad de ser luz en este mundo cae sobre mi familia, sobre mí, sobre usted, sobre su familia. Ahí cae la responsabilidad. La responsabilidad, hermano, sigue con nosotros. Este deber no ha muerto. Hasta que nosotros muramos, hermano, en este mundo, terminará nuestro trabajo de ser luz en este mundo. Y le digo, ¿por qué ser luz? Porque hay muchos que son tinieblas, hermano. Y muchos han dejado de ser luz. La luz causa la diferencia. Hermanos, si vamos a vivir como hijos del Rey en esta generación maligna y perversa, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que mostrar confianza en Dios, hermano. Es algo, hermano, que va de la mano con el ser luz y dar un buen testimonio. Tenemos que mostrar confianza en Dios en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, en los momentos de problemas, en los momentos de aflicción, de tristeza, de dolor, en los momentos aún de alegría y de lo que usted quiera. Tenemos que mostrar confianza en Dios, hermano. La gente alrededor, nuestros vecinos y familiares inconversos, deben saber cuánto confiamos en Dios. Si usted lee la Biblia, usted ya debe saber por qué está pasando esto. ¿Qué es esto de la pandemia, del virus y de lo que viene todavía, hermano? Porque cosas peores vamos a ver si el Señor nos deja la vida.
Todo está escrito en la palabra de Dios, hermano. Eso nada más son principio de dolores. Cristo así lo llamó, principio de dolores. En Hebreos 10:35, hermano, mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hablando de nuestra confianza en Dios y cómo debemos confiar en Dios siempre, ya que Él, su promesa nunca falla. En Hebreos 10:35, mire este ejemplo acá. Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza. Dice que tiene grande galardón. Porque alguien se puede preguntar, ¿y qué gano si confío en Dios? ¿Qué gano si deposito mi confianza en Dios? Una recompensa, hermano. Un galardón. Hay todo un galardón, y un galardón grande para aquellos que aprendamos a confiar en Dios. Una pregunta, hermanos, ¿confía usted en el Señor? ¿Sus problemas los ha puesto en manos de Dios? ¿Sus enfermedades las ha puesto en manos de Dios? ¿Sus hijos problemáticos los ha puesto en manos de Dios? Ya oró por ellos, ya oró por su esposo que no quiere nada con Dios. Esa necesidad, hermano, ya la puso en manos de Dios. Ese proyecto nuevo que usted tiene, ya lo puso en manos de Dios, que Dios sea el que dirija todo. Hermanos, porque nuestra confianza debe estar en Dios. Así es como demostramos que somos hijos del Rey, cuando depositamos en Dios nuestra confianza. Pero también, hermanos, debemos, ¿cómo más podemos demostrar que somos hijos del Rey? Manteniendo un testimonio limpio. Vamos a la Biblia, mire, vamos ahí a Primera de Timoteo, creo que sí es, hermano, si no, ahorita nos regresamos a otro. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 7. Dice, por esto, dice el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo 2:7, por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo decir esto? Porque él sabía que nadie le podía contradecir. Y si es verdad que sus enemigos le contradecían, pero no tenían argumentos. Realmente Pablo, hermano, sabía lo que estaba diciendo y él sabía cómo había vivido su vida. Él se llama a sí mismo predicador, se llama a sí mismo apóstol, se llama a sí mismo maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Y en una ocasión el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque Pablo había dado un buen testimonio, tenía un testimonio limpio del poder de Cristo en su vida. El versículo capítulo 5, versículo 10, ahí mismo, 1 Timoteo 5:10, dice Pablo así, dice que tenga, hablando de las viudas o las solteras en la iglesia. El versículo 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Hablando de la lista de las viudas que deben ser ayudadas en la iglesia. Ahí está el requisito. Viuda mayor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Y luego dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermano, eso es lo que incluye un buen testimonio.
Y vaya que esto es estricto. Dice que tenga testimonio de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Habla de las viudas aquí. Hermano, buen testimonio. Tenemos que mantener nuestro testimonio, hermanos, limpio. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres, ¿dónde están los hombres? Amén, hermano. Dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo está en contra de que los hombres seamos iracundos y contenciosos o peleoneros o divisionistas. Pablo está en contra de eso, varones. Pero luego dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda su... Y bueno, sí, ahora, pero todo esto, hermanos, Pablo lo requiere, lo pide, porque si algo tenemos que hacer como cristianos es guardar un testimonio limpio. Y luego usted pasa al capítulo 3 y mire los requisitos para los pastores y predicadores. 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela pastorado u obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer en la vida, no una a la vez, sino en la vida. Marido de una sola mujer, sobrio, que no sea ebrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Y bueno, ahí en lo amable se me hace que sí le voy a fallar. Dice, apacible es no peleonero, hermano. Yo conozco pastores que se pelean con la iglesia y parecen enemigos, hermano. Lo dice, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un principiante, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los que no pertenecen a la iglesia, buen testimonio de los de afuera, de los inconversos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Me está siguiendo, hermano? Qué importante es mantener nuestro testimonio limpio. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Una vez escuché a un supuesto evangelista que corrí de aquí de la iglesia y lo corrí, hermano, porque él me pidió que le presentara una hermana de la iglesia para casarse. Me dijo, una hija de Dios, quiero una hija de Dios, no quiero una hija del diablo. Quiero una hija de Dios, porque según él era cristiano. Y cuando yo le pregunté, ¿y usted a qué iglesia va? No, pues no tengo iglesia. ¿Quién es su pastor? No sé, no tengo pastor. Entonces realmente ese hombre no era cristiano. Y hermano, después lo escuché, hermano, predicar según él. Estaba predicando en el hospital
Yo llevé a mi esposa a consulta y él dijo algo que me identificó como que yo me identifiqué con lo que él estaba diciendo. Dice, yo conozco un pastor. Dice, aquí, creo que señaló para acá. Dice, aquí cerquita, dice, que siempre está pide y pide dinero. Dije, caray, ¿seré yo, maestro? Y dice, y nunca termina de construir. No le dije nada, dije, no, que digan lo que quiera, como quiera, nadie me conoce aquí, que yo soy. Ahora yo no sé, bueno, si le estaba refiriendo a un servidor, pero bueno, eso sí, bueno, pues, hemos tenido que pedir y pedir dinero y seguir. De hecho, no hemos terminado de construir. Todavía anoche una hermana dice, pastor, ¿para cuándo ponemos el piso? Digo, ay, Señor. Pues dice, se vería mucho más elegante el templo. Digo, claro que sí, hermana. Se vería de lujo. Pero deme chance, hablamos con la iglesia y vemos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para comprar los 300 metros de piso y ponerlos aquí. Y esa es la razón de por qué yo me identifiqué con lo que el hombre estaba diciendo. Pero a mí no me molestó, hermano, porque número uno, pues es la verdad. Amén. Tenemos que pedir y pedir dinero para seguir construyendo y hacer nuestras instalaciones pues agradables para estar aquí y espacios para estar aquí. De hecho, hermano, el siguiente proyecto, antes del piso, probablemente vamos a poner una losa aquí arriba de 80 metros. Pero luego le paso los costos, a ver cómo andamos con la cartera, hermano, para poner esa losa de ahí, hermano, y cambiar la cuna para allá. Y el salón de los jóvenes y mi oficina nada más tres cosas ahí. La oficina subiendo la escalera, el cuarto de cuna mucho más grande que el que tenemos aquí, y luego el saloncito de los jóvenes también, para que ellos lo adornen, lo arreglen y allí tengan sus servicios. Pero ese es un proyecto que todavía tenemos, entonces seguiremos pidiendo dinero y seguiremos construyendo. ¿Ok, hermano? Pero eso no hay mucho problema en el testimonio, pues es la verdad. Amén. Pero si hay algo, hermano, más que yo sea acusado de algo, ay, caray, pues ahí sí vamos a ver cómo le hacemos para aclarar bien las cosas. Amén, hermano. Pero lo que sí es importante es que como cristianos mantengamos un testimonio limpio delante de la gente. También, hermanos, otra cosa que podemos hacer como hijos del Rey, hermanos, en esta generación maligna y perversa, dijimos, mostrando confianza en Dios, manteniendo un testimonio limpio. Pero número 3, seguros que hacemos lo correcto. Y yo estoy seguro que estamos haciendo lo correcto, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué pedir dinero para construir? ¿Por qué eso es correcto? Bueno, porque nadie, hermanos, ayuda, hermano. Y otra cosa, a nadie más le interesa que nosotros pongamos, por ejemplo, el piso aquí. A nadie le interesa eso. Los más interesados somos nosotros somos los que vamos a costear eso. Amén. A nadie le interesa que se ponga ese techo ahí arriba. A nosotros sí nos interesa, lo vamos a hacer. Entonces es lo correcto. ¿Por qué damos para misiones? ¿Por qué damos misioneros? Porque es lo correcto, hermano, también. Entonces tenemos que estar seguros que hacemos lo que es correcto, como en esta ocasión que estamos aquí en la casa de Dios. Es lo correcto también. Amén, hermanos. Y cualquier cosa que usted haga, asegúrese que usted está haciendo lo que es correcto. Miren, la Biblia dice en 1 de Pedro 5, versículo 12. Dice 1 de Pedro 5, 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano, ¿cómo, hermanos? Fiel. Dice Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. ¿Cuántos silvanos habrá aquí esta tarde? Fieles. Dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Pedro estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Esta es, dice, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. También Juan lo expresa, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Seguridad en lo que se está haciendo y predicando, hermanos. Y ellos lo expresan de esa forma.
Entonces, hermanos, la segunda cosa que podemos hacer como hijos de, como personas que creemos en Cristo y que confiamos en Él, dijimos tenemos que vivir como hijos del Rey en esta generación maligna y perversa. Pero número dos, mantengamos una buena posición. Déjenme le explico un poquito esto. ¿Qué es una buena posición y por qué debemos mantenerla? ¿Por qué mantener una buena posición? Vaya conmigo, hermanos, a Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Éxodo, segundo libro de nuestras Biblias, Éxodo 17, 8, por favor. Libro de Éxodo 17, 8. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba o prevalecía, mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía o ganaba el enemigo, Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, lógicamente para que se sentara, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur, sus ayudantes, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué, quien era el general del ejército, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y ganaron aquella pelea. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, Moisés mantuvo su posición, lógicamente con ayuda de Aarón y de Hur, pero la posición se mantuvo hasta que la victoria fue conquistada, hermanos. Es la razón de por qué como cristianos debemos mantener, hermanos, una buena posición. Escuché una vez un mensaje ser predicado y el mensaje decía: ¿quiénes son los que causan división en una iglesia? Y una de las respuestas era: los partidarios. Los partidarios. Cuando usted toma partido con alguien y dice: no, pues yo estoy con fulano de tal, y si fulano de tal se va, pues yo también me voy de aquí. Bueno, eso nunca debería ser en una iglesia como esta. Cada uno de nosotros debería, ahora sí que, practicar ahí la independencia. Bueno, si una familia, por ejemplo, se aleja, por más amistad que tengamos, pues que Dios los bendiga y que les vaya bien. Pero yo me quedo en mi iglesia. Amén. Mantenga su posición. Mantenga su buena posición. Ahora, ¿por qué mantener una buena posición? Porque esa posición nos mantendrá apoyando nuestra iglesia cuando otros no. Cuando otros no apoyen esa buena posición, nos mantendrá nosotros apoyando nuestra iglesia. Porque esa buena posición nos mantendrá en la iglesia, aun cuando otros ya se hayan ido. Y no es porque sea esta iglesia, hermanos, pero la peor decisión que podemos tomar es dejar la iglesia, irnos. Esa es la peor decisión que podemos hacer, hermano. Ahora, cualquier persona, cualquier familia, cualquier matrimonio que se ha ido de una iglesia donde se predica la palabra de Dios, puede ser esta, hermano, hay muchas iglesias donde se predica la palabra de Dios,
Pero cualquier familia que lo haya hecho, después creo que se han lamentado por haber tomado esa mala decisión. ¿Por qué debemos tomar una buena posición, hermanos? Para que esa buena posición nos mantenga en la iglesia, aun cuando otros ya se hayan alejado. Salmos 27:4. Mire, vaya conmigo por favor al Salmo 27:4 y veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmos 27, versículo número 4. ¿Están aquí todavía, hermanos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios: una cosa he demandado, ¿a quién, hermanos? A Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esa es la excelente posición. Esa es la buena posición que nosotros, hermanos, debemos de mantener siempre. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando aquí dice para contemplar la hermosura de Jehová, significa literalmente para ver cuando llegue la bendición de Dios, hermano. Eso es lo que significa, para contemplar la hermosura de Jehová. Porque tarde que temprano, hermanos, la bendición de Dios llega a las familias, a los matrimonios, a los hijos, a la iglesia. Pero si nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, no vamos a estar cuando la bendición de Dios llegue, hermano. Vamos a estar. Por eso es, hermanos, que mantengamos esta buena posición, hermanos. Mantengámonos firmes en el Señor. Ahora, la promesa del Señor nunca falla. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete y sus promesas son fieles, son firmes, son verdaderas en Él. Y Él lo va a hacer. Mire, ¿por qué mantener una buena posición? Porque nos mantendrá esa buena posición, nos mantendrá apartados de todo lo que es inmundo, de todo la basura de este mundo, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, si me acompañan por favor una vez más acá a 2 de Corintios, hermanos, por favor, capítulo 6 versículo 14. Mire cómo Pablo lo expresa aquí. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe qué es eso? Unirse en yugo desigual con los incrédulos es, hermanos, perder nuestra buena posición. Ahora, este versículo normalmente lo aplicamos a una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, etcétera. Pero esto no solamente se aplica a eso. Usted puede entrar en yugo desigual en un negocio con una persona inconversa. Es yugo desigual. ¿Usted va a querer diezmar sus ingresos en la persona inconversa? No. Y vamos a perder la bendición de Dios. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y usted es hijo de la luz y de la justicia. Y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia, o en qué decimos aquí, en qué checa Cristo con Belial. No hay nada. O qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, mantenga su buena posición en Cristo. Queremos que el Señor esté con nosotros, hermanos, siempre. Queremos que Él cumpla su promesa de Mateo 28:20 y de Marcos 16:19-20. Entonces tenemos que hacer estas dos cosas. Vivamos como hijos del Rey en esta generación maligna y perversa, siendo siempre diferentes, hermano, a cómo va este mundo. Y luego, número 2, mantenga una buena posición. Ahora, yo no sé usted, hermano, pero
nos conviene que Cristo esté con nosotros, hermano. Hermano, acá en el Álamo, comenzando ahí la iglesia, hermanos, decíamos ayer una frase muy sonada también allá en Paredón: hermanos, la obra es del Señor. Pero si el Señor no está ahí en lo que el hermano va a comenzar, hermano, no va a haber progreso, no va a haber despegue, no va a haber nada, hermano. Pues al hermano le conviene que el Señor esté con él. Hermano, a usted en sus problemas, sus dificultades, sus necesidades, a usted le conviene que el Señor esté con usted y que Él cumpla sus promesas, que Él realmente sea algo real para nosotros. Nos conviene. Bueno, nosotros no sabemos el futuro, no sabemos mañana cómo estaremos, pero déjeme decirle algo, hermano: si el día de mañana, lunes, el Señor está con nosotros, vamos a estar bien, hermanos. Eso no falla, hermano. Y si yo quiero que el Señor esté conmigo en lo que yo hago, en lo que yo emprendo, necesito vivir como hijo del Rey en este mundo perverso. Y necesito, hermano, mantener una buena posición. Y necesito mantener mi luz encendida. Y necesito ser fiel. Y bueno, hay tantas cosas que el Señor me demanda en su palabra para que Él pueda estar conmigo y cumplir su promesa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si realmente queremos que Dios esté con nosotros y nos dé un buen bienestar, un estar bien y estar mejor tal vez como estamos, tenemos que hacerle caso a su palabra. Si no, no hay forma, hermano. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Usted qué opina? La respuesta es no, hermano. No pueden caminar dos personas que no están de acuerdo. Por eso muchas veces son los pleitos entre usted y su esposo, o usted y su esposa, porque no están de acuerdo. Y eso es algo natural del matrimonio, porque están casados un hombre y una mujer. Y normalmente el hombre no piensa y la mujer sí. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y por eso es el pleito. Pero eso no hay problema, se soluciona de una forma o de otra, a trancazos o como sea, pero se soluciona. No se crea, a trancazos no. Y no se ponga, porque la puede llevar de perder usted, hermano. Usted se duerme, hermano, como un tronco. Y cuidado con que la hermana esté ofendida por algo, porque ya no despierta. Se solucionan los pleitos ahí. Queremos que Dios esté con nosotros ahí, hermanos, y que nos ayude. Tenemos que hacer lo que su palabra dice, hermano. Eso no falla nunca, hermanos. Hagamos lo que la Biblia dice. Y la promesa de Cristo, hermano, que no falla, de estar con nosotros siempre, va a ser una realidad, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos grandemente en esta noche, Señor, por la vida que tú nos das, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído en esta hora. Te ruego que nos ayudes, mi Dios, a serte fieles. Señor, que nos ayudes a vivir en santidad, a tener un testimonio limpio delante de los inconversos, delante de ti, Señor. Queremos que tú estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu promesa ahí está. Pero si nosotros no nos sujetamos a tu palabra, tú no vas a cumplir con nosotros tu promesa. Y queremos que la cumpla, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes y andar en tus santos caminos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Todos orando así como estamos, nadie viendo, hermanos. Yo no sé si Dios ha hablado a su corazón esta noche, pero hermanos, ¿cuántos dirían esta noche, hermano, nada más ore por mí, para que yo pueda vivir como un